Bueno, pues cuando ya vamos cumpliendo con la hora van a pasar ya los 10 minutos de las 11 de la mañana y como vamos a seguir hablando, oye, tiene un poquito que ver con esto, ¿Cómo estarán ahora los polinizadores? Digo yo que habrán salido ya pues a hacer su función, ¿no? Pues tiene toda la pinta porque con las alergias... Acaba de llover. Sí, está todo muy verde, o sea que no sé si eso es ya una primera pista. Bueno, pues de eso vamos a hablar ahora en nuestra sección que siempre dedicamos semanalmente a la ciencia y el cambio climático. Pues Carmen Cabrera y Álvaro Martín son investigadores, pertenecen al proyecto Málaga Ciencia y también están adscritos a la cátedra de cambio climático y precisamente de polinizadores. Vamos a hablar con ellos. Sí, le vamos a dar lo primero de todo antes de entrar en materia. Carmen, Álvaro, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien. Bueno, me hace mucha gracia porque cuando se ha propuesto el tema viene con este título primero, que es Mejorando nuestra relación con los insectos y los polinizadores. De primera mano los insectos nos pueden dar un poquito de cosa y mejorar la relación es algo, no sé, como complicado. ¿Esto cómo se gestiona? ¿Qué claves tenemos? Yo te voy a decir, yo veo un insecto, verás, y... como poco intentas que se vaya de la habitación, ¿no? O sea, lo razonas y piensas lo útiles y lo válidos que son, ¿no? Entiendo que es un poco la base. Sí, totalmente. O sea, conozco a mucha gente que les da totalmente miedo, da igual si una hormiga, una abeja, animales que a lo mejor en principio no te pueden hacer nada. Pero sí es verdad que creo que la clave está en hacer divulgación y hacer ver que son seres vivos y que totalmente tienen sus necesidades también y que probablemente no están ahí para hacerte daño, sino que están conviviendo pues con nosotros en este mundo y yo creo que lo mejor es eso, servirnos de la divulgación científica para eso, para hacer ver que son importantes y que no son nada malos. Uh-huh. Partimos de una idea y es que hablamos de polinizadores y automáticamente pensamos en una abeja. Uh-huh. Pero aquí hay que ampliar un poquito el marco, ¿no? El espectro de animales que se insertan. Por supuesto, son abejas, pero no solo la abeja de la miel. En España hay 1100 especies de abejas diferentes, de muy pequeñas hasta los abejorros, ¿no? Los más grandes. Y aparte de abejas, hay incluso las avispas que buscan nuestro bocadillo, ¿no? La carne la quieren no para ellas, sino para sus larvas. Ellas se alimentan también de néctar y no son buenas polinizadoras, pero también participan en ello. No solo dentro de la avispa y la abeja, pues si nos salimos de ahí, hay moscas de las flores, que incluso imitan los patrones de la abeja y la avispa para disuadir, ¿no? A los depredadores y que nos ataquen. Y incluso pues cosas que no son insectos. En sitios más tropicales, como en Sudamérica, pues los murciélagos también participan en la polinización, las aves. Y hay un dato curioso de unos investigadores en Etiopía que estaban estudiando unos lobos, una especie de lobo que hay allí, y viendo, son muy pocos, es una especie que está en peligro, son como 500 individuos, y se fijaron que se metían en unos campos de cultivo donde hay una planta parecida al aloe, ¿no? Con esa inflorescencia, ese conjunto de flores así tan llamativo, y se ponían a lamerlo y se llenaba el hocico de polen. Y no era casualidad, no era algo puntual, sino que veían como esos lobos les gustaba tanto el néctar que iban pasando de una flor a otra y era algo como cotidiano para esos lobos, ¿no? Y fue la primera vez que unos investigadores vieron a un mamífero carnívoro así, de grande. Ser polinizador. Claro. Uh-huh. Uh-huh. Bueno, qué interesante. Wow. Vamos a ir concretando también, claro, ¿qué es un polinizador? Porque cuando hablamos de ello, ¿a qué nos referimos? Claro, yo creo que Álvaro ha dado la clave y es que no solo son insectos y abejas, sino que se transportan a cualquier animal que haga la función de mover el polen, que es la parte masculina de una planta, hacia la parte femenina de la planta de la misma especie. Y eso es esencial porque es que, como todos sabemos, las plantas no se mueven. Entonces necesitan ayuda de otros animales para cumplir esa función de reproducción, ¿no? Porque literalmente es lo mismo que sufrimos nosotros los humanos, el gameto masculino, el espermatozoide y el óvulo, el gameto femenino, se unen y forman pues el cigoto, el feto. Pues en las plantas pasa igual, cuando se unen el polen y la parte femenina de la flor se forma pues ese huevo, esa ovósfera. Y eso da a la semilla. Exacto, esa da al fruto y la semilla que está dentro del fruto. Y necesita esa colaboración. A ver, esto es un poco la comparativa que me han dicho siempre cuando tú vas a recoger las setas, que tengan la cesta como con rejilla para que las esporas vayan cayendo también. Sí, es similar en este sentido. Lo que pasa
es que las esporas ya dan una reproducción asexual, ¿no? En la mayoría de los casos. Entonces las esporas dan lugar a la seta. Pero en el polen tiene que llegar a la parte femenina para que se ocurra la reproducción. Se tienen que unir los dos. En la espora es como que directamente cae la espora y no necesita que haya como una combinación. Esto que en el 18 se decía generación espontánea, ¿no? Que un poco. Sí. Hemos metido carne con agua en un tarro y ha salido de repente. Esto es generación espontánea. Sí. ¿Por qué hay menos polinizadores? O sea, ¿qué está pasando para que estas especies estén en crecimiento inverso? Pues, a ver, hay varias causas, pero las principales serían, pues, obviamente, la acción del hombre, y también está un poco el cambio climático, pero los datos que tenemos son sobre todo por la acción del hombre. Están sobre todo el uso de pesticidas y herbicidas, pues, que afectan al metabolismo y al propio funcionamiento de los insectos, pero también está la destrucción de hábitat. Y eso provoca muchas veces, pues, por ejemplo, cuando convertimos un campo que tiene bastante biodiversidad en un campo de cultivo, pues se eliminan todas esas especies de plantas que servían de alimentación para esos insectos y al final, pues, esa es la reducción de biodiversidad. También que haya monocultivo, es decir, que solo haya una variedad de cultivo y que en los huertos solo haya un tipo de especie y que no haya varias. Y ya por último, pues, la aparición de especies invasoras, que también, pues, compiten con las especies autóctonas, las que viven aquí en Málaga. Claro, esto es lo que pasa, que nos deja un equilibrio difícil a veces entre lo que es el progreso o las necesidades también de la población, pues, por ejemplo, agricultura para estar alimentados, que vaya creciendo la ciudad en zonas que antes eran campo, porque obviamente la vivienda se ha convertido en un problema, bueno, pues ya transversal, ¿no? de las propias de la población. Claro, ¿cómo se conjugan estos elementos? Porque es verdad que eso interrumpe de alguna manera, ¿no? Ese recorrido, ese camino, ¿no? Que hace un polinizador. Pero oye, quizás podemos hacer algo, ¿no? Aunque sea un pequeño gesto. Creo que el progreso podría ir hacia un modelo más, un equilibrio, ¿no? Porque siempre se pueden tomar medidas. Por ejemplo, las abejas, particularmente las abejas silvestres, esas 1100 especies de abejas, ¿no? Hay muchas que son especialmente buenas para desarrollarse en ciudades. Yo he visto, por ejemplo, en la entrada de mi edificio, que hay como una especie de hueco en el metal que siempre está a la sombra, y allí hacen un nido. Porque estas 1100 especies de abejas, la mayoría no forman colmenas como la de la miel, sino que forman nidos individuales, ¿no? Para nada son un problema, para nadie. Y también... ¿Qué te iba a decir? Digo, no son peligrosas. En absoluto. Yo, esto es un tema que me fascina, ¿no? Personalmente. Yo en mi propia casa tengo una caja nido con cañas, y allí las abejas solitarias pues hacen su nido, y yo no he tenido nunca un problema con ellas, no son agresivas en absoluto, y es muy interesante verlas acercarse y construir su nido ahí tan tranquilas. Qué maravilla, porque aquí también hay un compromiso, digamos, individual. Nosotros podemos llevar a cabo pequeñas acciones para poder favorecer a estos polinizadores. Claro. Por ejemplo, si tienes un jardín, pues, a ver, lo que hemos dicho antes del monocultivo, el problema es que el polen, eso las abejas y los otros polinizadores pasa como nosotros, ¿no? Su dieta tiene que ser variada. Y si comen solo un tipo de polen, pues sus larvas no se van a desarrollar bien, sus crías. Entonces, lo bueno es tener un jardín con varias especies de flores, ¿no? Y especialmente que sean flores, por ejemplo, romero, tomillo, cosas que podamos encontrar en el campo, ¿no? Que después hay mieles maravillosas de estas plantas, de estas flores. Incluso, por ejemplo, el perejil, que uno no piensa que es una planta como de que las cultivas por su flor, sino por su hoja. Yo tenía perejil en mi huerto, y la cantidad de polinizadores que venían a por las flores era impresionante. Y aparte de plantas, pues está la nueva iniciativa que se ha hecho muy de moda, que son los hoteles de insectos, ¿no? Que es lo que he dicho antes que tengo yo en casa. Es eso, o sea, cuando hablamos de hoteles insectos, no nos imaginemos una estructura de playa con su botones, son esas casitas, ¿no? Pero casi, sí, o sea, nosotros en el huerto docente que tenemos en la Facultad de Ciencias, bueno, el que se encarga de los hoteles de insectos es Álvaro, y literalmente son casitas de madera súper monas con agujeritos de distintos tamaños para que se metan las abejas y los distintos insectos dentro. Yo en casa es que no hay más huecos, lo llenan entero. Oye, y van creando sus estructuras estas hexagonales, que me enteré hace poco que era porque la manera más óptima de ocupar el espacio, ¿no? Claro, pero es que eso es la abeja de la miel.
las abejas solitarias son más rudas, ¿no?, con esto, porque los nidos son individuales y el hotel de insectos, el más simple que se puede hacer es un conjunto de cañas huecas, ¿no?, cañas de, por ejemplo, de bambú, y la abeja lo que va haciendo es pone un huevo y tapona la salida con una pared de barro o, según la especie, también de hojas secas. No sé si han visto alguna vez en sus plantas como si fuese una mordedura en círculo. Sí. Pues eso no es un gusano, eso es una abeja que ha recortado ese círculo para llevárselo y taponar su nido. Es muy distinto a lo que conocemos de la abeja de la miel. Vale, yo fíjate, cuando veía eso digo, ya está picada la planta, ya esta no vale. Son las abejas las que van y no dan miel. No. Pero contribuyen a polinizar, que eso claro, compensa, digamos. En algunos casos son incluso mejores que la abeja de la miel, porque estas son las hembras las que polinizan, ¿no?, como la abeja de la miel, pero son muy trabajadoras, no paran, están todo el rato yendo de una flor para otra, porque en cada celdilla, imaginamos el tubo de la caña, ¿no?, pues ponen un huevo, taponan, ponen otro huevo, taponan, pero es que dentro, con cada huevo, ponen una masa de polen que les sirve al huevo y a la larva para desarrollarse hasta que se convierte en la abeja adulta. No es como otros insectos que dejan la larva en la planta y se va comiendo la planta. Tienen que tener todo el alimento ahí junto para sobrevivir hasta que se vuelvan adultas. Entonces, claro, si en un jardín, por ejemplo, nos dedicamos a rociarlo de insecticida o de cualquier otro producto químico, que por espantarlas, ahuyentarlas o directamente matarlas, a estos polinizadores, matarlos, claro, flaco favor estamos haciendo, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Es más, hay mucho problema con eso porque es que se quiere, incluso con los herbicidas, aunque no estén diseñados para los propios insectos, para matar a los insectos, al final acaba afectando a los propios insectos. Por ejemplo, hay uno específico que es el glifosato, que está admitido por la Unión Europea, por un reglamento de ejecución de la Unión Europea, y aunque está admitido y presenta una serie de limitaciones en cuanto a su uso, creo que son entre 1,1 y 1,4 kilogramos por hectárea y por año, que aparentemente puede ser bastante poco, y está también regulado porque tiene una revisión exhaustiva del agua superficial y tal, porque ese químico se mueve. Creo que Álvaro vio como un artículo científico de que cualquier cantidad de ese químico producía problemas en los insectos. O sea que fijaros que un químico que inicialmente era para matar plantas, para un herbicida, pues al final acababa afectando incluso a los propios insectos. Entiendo. Bueno, claro. Tenemos también, por cierto, creo que Carmen, que lo has mencionado al principio, como una de las especies, o sea, uno de los principales problemas que tienen los polinizadores, que tienen que ser las especies invasoras. Aquí hemos hablado un montón de la avispa oriental asiática, todas estas cosas. Claro, no sé si os acordáis del capítulo de Los Simpson, en el que hay una especie de plaga, creo que son de palomas, y a cambio ponen lagartos o algo así, o al revés. Que esto ha pasado ya aquí con los periquitos, que trajeron contra las palomas periquitos. O sea, hay que tener cuidado también de qué especies incorporamos a nuestro ecosistema, porque puede dar pie a estas cosas, ¿no? Pero es que ese episodio se acerca más a la realidad de lo que podéis pensar. Sí, o sea, hay experiencias reales. En Australia hay un tema con eso, pero eso todavía para otro. Australia es un continente, un país diseñado para matarte, para acabar contigo. O sea, sí, pero hay esos ejemplos, como en ese capítulo de Los Simpsons. Como ya vaticinaron Los Simpsons, ¿no? Sí, hay un montón de casos de eso. Pero aquí el problema con las avispas y los polinizadores es que las avispas, como he dicho antes, pues requieren de esa carne, ¿no?, de otros organismos para alimentar a sus larvas, ¿no? Y unos científicos buscaron el contenido gástrico, el contenido estomacal, ¿no?, de estas avispas, y se sorprendieron de la cantidad, porque claro, ellos cogen ese contenido, lo analizan, el ADN que hay dentro, y ven a qué especies están atacando, ¿no?, se están comiendo. Y es sorprendente la diversidad de especies que atacan. Entonces el problema que puede surgir es que estén mermando las poblaciones de otros insectos. Y ellas creciendo más su población, ¿no? O sea, que han evolucionado. Sí, se están adaptando a lo que hay aquí. Son muy polivalentes, ¿no? Y se han adaptado a atacar a los insectos que tenemos aquí. Hay que buscar qué nos están comiendo para implantarlo en nuestro ecosistema y que se coman. No, broma. Si no terminamos como los Simpsons. Claro, por eso. Eso nunca ha salido bien, ¿verdad? Lo de no, nunca. Echar a competir ahí otras. Sí, porque
como haciendo más referencia como el Parque Jurásico, ¿no? La vida encuentra una manera, ¿no? Un camino. Y siempre que añades algo nuevo al ecosistema, a veces es impredecible, porque los ecosistemas tienen una complejidad que una sola persona no puede abarcar. Entonces tú metes una nueva especie y es impredecible las interacciones que va a tener con otras plantas, con otros animales, ¿no? Bueno, en este caso decías tú, pero las cotorras, por ejemplo, que son un problema, ¿no? Pero sí, han desplazado absolutamente a las especies autóctonas que podríamos tener en una ciudad o... Sí, unos ejemplos. Bueno, fíjate que estuvo hace poco, el que hasta hace poco había sido decano de la Facultad de Ciencias, Flores, y entonces él nos hablaba de las algas, en particular, las que están llenando todo lo que es la costa mediterránea, que vienen de Asia, si no me equivoco. Sí, incluso la caña de las desembocaduras de los ríos, que tampoco era autóctona, nos lo contó Enrique Salvotierra. Sí, es que estamos invadidos completamente. Es que incluso yo hablando con mis padres, hay plantas que para ellos son de aquí, preciosas, de toda la vida. Claro. Por ejemplo, la vinagreta, la floresta amarilla, también es invasora. La chumbera tampoco es de aquí. ¿Cómo va a ser la chumbera de aquí? No es de aquí. La chumbera no es de aquí. Vino de la época colombina y la trajeron de allí y ahora está aquí. Y bueno, esa creo que no es tan invasora, pero por ejemplo el ágave, que creo que sí lo conocen, que es como un tipo de, no es cactus, pero para que lo entiendan, un tipo de cactus como una especie de roseta que se hace muy grande, puede llegar hasta 1 metro, incluso 2 metros, he llegado a ver grandísima. Esas tampoco son de aquí, exactamente. La agave americana, sí. La agave americana. Y hace mucho tiempo se hizo como una iniciativa para eliminarlas porque es que son invasoras y estaba ya tan arraigada en la cultura de todos los pueblos que incluso la misma población se opuso a quitarla porque es que ya era como interés cultural, pero realmente hay que hacer como un equilibrio de eso siempre que ha pasado, ¿no? De, ay, qué pena las cotorras y qué hacemos con ellas, las matamos, no las matamos, entonces... hacer conciencia de que una especie se está cargando a muchísimas más especies. A mí con la chumbera me habéis dejado, vamos. Sí. Es que de hecho la chumbera es un cactus, ¿no? Y los cactus son todos de América. No hay un cactus africano o europeo. Son todas otras plantas que se parecen a los cactus. Qué barbaridad. Bueno, menos mal que no he dicho la biznaga o algo de eso, porque ya entonces... que nos quedamos un poco asombrados, ¿no? Porque también, voy a decir una cosa, la poca cultura que tenemos de esto, o la poca divulgación que hay, ¿no? O que no termina de llegar, y es verdad que como bien decimos, tenemos en el jardín plantas que creemos que son autóctonas de Andalucía y nada más lejos de la realidad. Bueno, las aves del paraíso sí serán, por lo menos, ¿no? Que esas son, que es como muy no son invasoras, pero tampoco son de aquí. ¿En serio? Se refiere a los pacíficos, ¿no? Las flores rojas. No, las que parecen como la cabeza de un pájaro. Exacto. Con la cresta. Bueno, yo creo que si se ve bastante lo llamativas que son, te puede hacer una idea. De que no son muy aquí. Una hoja aquí, una hoja así de grande, ¿no? En el Mediterráneo no... Espérate que nos vamos a poner a esa melogeranios. Tampoco creo. Otra planta cultivada. ¿Qué es de aquí entonces? ¿Habrá ferias en geranio? Nos vamos a dar la vuelta, que nos vale, ¿no? Porque... Mira, por ejemplo, lo que sí hay aquí mucho en el Mediterráneo y que nunca se espera la gente es que hay orquídeas autóctonas. Fíjate, y esa podemos tenerla como que es una planta con una flor que no es de aquí. Es verdad que son más pequeñitas, no son estas orquídeas que tú ves en la floristería, que son grandísimas, de colores preciosos, pero sí hay orquídeas pequeñitas y que están protegidas, o sea, porque son tan raras y hay tan pocas que están protegidas y te las puedes encontrar en el campo. Qué bien. Qué bueno, el romero sí, no hemos hablado que más mediterráneo que el romero, no vamos, total. Qué bueno. Oye, pues no sé si nos queda por decir algún consejo también, bueno, pues eso sí, si podemos nosotros en nuestra pequeña acción, oye, pues hacer algo. Sí, totalmente. Para contribuir a que los polinizadores pues sobrevivan en nuestro hábitat. Hay una iniciativa que está empezando a tener mucho auge que se llama Ciencia Ciudadana y es una acción que puede hacer cualquier persona, no necesita estudio ni nada, en el que cada persona con su propio móvil puede recoger datos de cualquier especie, no solo de polinizadores, y subirlo a una serie de datos que luego tiene pues valor científico. Hay bases de datos como iNaturalist, que es una aplicación, o GBIF, que es otro tipo de aplicación,
Y lo que puede hacer la gente es que cuando se encuentre un insecto, una planta, cualquier cosa, le hace una foto, eso lo sube a esa aplicación y esa aplicación te hace un registro de la hora a la que la has cogido, el lugar exacto, la coordenada donde la has cogido y la fecha del año, y eso luego te puede generar estadísticas y lo cogen los propios científicos para ver la distribución y la densidad de esas propias especies. Interesante, la cosa que aprendemos nosotros, la verdad. Absolutamente, que vamos, vosotros estamos estáis muy aquí como dos familiarizados. alumnos. Sí. Estáis muy familiarizados con ello, pero a nosotros estas cosas nos impresionan un montón porque el nivel de profesionalización y de precisión que hay en todo este ámbito es fascinante, de verdad. ¿Dónde podemos saber un poquito más? Proyecto vuestro, que es Málaga Ciencia, ¿dónde estáis? Bueno, pues ahora mismo Málaga Ciencia es un proyecto de divulgación científica y a mí me gusta decir de origen malagueño porque lo tienen en el nombre y lo tienen en los integrantes. La mayoría somos de Málaga, estudiantes de Málaga de la universidad, y pues pueden encontrarnos ahora mismo solo en la red social LinkedIn, que hacemos publicaciones de todo tipo y de todos los temas, no solo de polinizadores. Y pues si buscan en el buscador de Google, pues Málaga Ciencia LinkedIn, les aparecerá en el primer enlace y pueden ver nuestras publicaciones y no es necesario registrarse. Bueno, pues ahí vamos a ir a indagar un poquito más. Carmen Cabrera y Álvaro Martín, muchas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias. Hasta dentro de unos días.